¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Durante los próximos 60 minutos estaremos acompañándolos con toda la información del agro, tanto a nivel nacional como internacional. Y comenzamos el desarrollo de las noticias con estos títulos destacados de esta hora. La mesa de enlace anunció un paro de 72 horas por el cierre temporal de las exportaciones de maíz. Tres de las entidades que conforman la mesa de enlace, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina, decidieron convocar a un cese de comercialización de granos entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. El presidente Alberto Fernández cuestionó a la dirigencia del sector agropecuario por el paro de 72 horas. El presidente Alberto Fernández salió a cuestionar esa medida y afirmó que la situación económica es muy delicada y que su objetivo es cuidar el bolsillo de la gente. Sube la expectativa por el precio de la soja. Según una proyección elaborada por la Bolsa de Comercio de Rosario, las exportaciones del complejo agroexportador argentino correspondientes a la campaña 2020-21 generarán un ingreso de divisas de 34.896 millones de dólares. Esto significa un 34% superior en relación al ciclo anterior. Vamos a hablar del tiempo, cómo va a continuar en las próximas horas según el Servicio Meteorológico Nacional. Para el día jueves, una mínima de 18 grados, una máxima de 31 grados con el cielo que estará parcialmente nublado. Para el día viernes, una mínima de 20 grados, una máxima de 32 con el cielo también parcialmente nublado y con probabilidades de algunas precipitaciones hacia la noche del viernes, precipitaciones que estarán presentes también en la primer parte del próximo día sábado, con una mínima de 20 grados, una máxima de 31, con el cielo mayormente nublado y con precipitaciones, te decía, al inicio de la jornada. Luego el tiempo irá mejorando. Pero atención, porque el Servicio Meteorológico Nacional también está emitiendo por estas horas una alerta roja por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que para el sur de la provincia de Buenos Aires hay alerta tanto roja como naranja y amarilla por lluvias y tormentas. La roja en Mar del Plata, norte de San Cayetano, centro de Lobería, Adolfo González Chávez, norte de Coronel Dorrego, norte de Tres Arroyos, norte de Necochea, tendrán lluvias intensas y tormentas en formas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo. Se estiman valores de lluvia acumulada entre 100 y 150 milímetros, pudiendo ser superados puntualmente. Por otro lado, en el caso de la alerta naranja para el oeste de Castelli, oeste de Tordillo, oeste de Dolores, oeste de Chascomús, oeste de Punta Indio, oeste también de la zona de General Lavalle, Pila, oeste de Lezama, Coronel Suárez, Torquín Saavedra, Coronel Pringles, la ciudad de Bahía Blanca, Puan, oeste de Vilarino, oeste de Patagones, Ayacucho, oeste de General Pueyrredón, Maipú, noroeste de General Madariaga, General Guido, noroeste de Mar Chiquita, Balcarce, y los valores de precipitación acumulada son entre 70 y 100 milímetros en esa zona. Para el amarillo, que afecta a la costa de Coronel Dorrego, Monte Hermoso, costa de Coronel de Marina, Leonardo Rosales, costa de Vilarino, se esperan valores de precipitaciones acumuladas entre 40
y 70 milímetros. Atención, porque la costa atlántica bonaerense y el interior de la provincia se vieron afectadas por fuertes tormentas que provocaron inundaciones y hasta voladura de techos por las ráfagas importantes de viento como consecuencia del frente de tormenta que avanzó sobre la costa atlántica. En la localidad de Villa Gesell se registraron calles inundadas, por lo que los bomberos locales instaron a la población a permanecer en sus hogares. También el partido de Dolores se vio afectado por las fuertes lluvias y las ráfagas de viento que incluso volaron techos de algunas de las viviendas en ese distrito. Así entonces, el Servicio Meteorológico Nacional está alertando con esta situación de clima, alerta roja por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y atención, también tenemos noticia de último momento. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que ha contraído COVID-19. Ayer volví de la costa, dice el Twitter del jefe de gobierno de la ciudad, donde pasé el fin de semana en familia. Como tuve dolor de cabeza, decidí no esperar a hisoparme. Hoy el resultado dio positivo. Estoy bien en casa, por favor sigamos cuidándonos y ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test. Así entonces anunciaba el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que ha dado positivo entonces en su test de COVID-19. Pero atención, porque el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien ha contraído coronavirus, el dato que fue confirmado, como lo veíamos también en su Twitter, por su equipo de gobierno, que informó que el mandatario porteño presentó síntomas leves de la enfermedad y se realizó un hisopado por precaución que arrojó el resultado positivo. Horacio se sentía mal, le dolía un poco la cabeza y decidió hisoparse, explicaron sus colaboradores. El jefe de gobierno transita la enfermedad aislado en su casa de la capital federal, luego de haber iniciado el año en la localidad balnearia de Cariló. El fin de semana contó cómo fueron sus días de descanso y publicó imágenes del mandatario haciendo actividad física en la costa atlántica. El mandatario porteño recibió el año nuevo en la costa junto a sus hijas Serena, Paloma y Manuela. Se instaló en un aparhotel de esa localidad y allí se quedó hasta el día martes a la mañana, cuando regresó a la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Cariló implementó su rutina diaria de correr por las mañanas. El sábado se lo vio al trote por la avenida Divisadero y también por las calles de Valeria del Mar. Iba solo, con un pantalón gris, remera negra y una gorra con la visera que ayudaba a que no se lo pudiera identificar fácilmente. Salió a trotar sin compañía ni custodia y cerca del mediodía, cuando la temperatura superaba los 30 grados, regresó a la Par Sulmare, donde se alojó junto a su familia. El propio Rodríguez Larreta, como lo veíamos, publicó un mensaje en redes sociales para informar su cuadro de salud. Ayer había difundido un video grabado en Cariló para explicarles a los vecinos cómo deben tramitar el turno para hacerse el testeo obligatorio en caso de que vuelvan de un destino turístico a la ciudad. Recuerden que si viajan a más de 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y durante más de 4 días, deben realizarse el hisopado.
el jefe de gobierno mostraba en un video cómo se realizaba el pedido de turno. Por otro lado, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires acabe de destacar y recordar que se reunió por última vez con el presidente Alberto Fernández el miércoles 30 de diciembre. También estuvo junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para analizar justamente el aumento de casos de coronavirus en el área metropolitana. Del encuentro, recordemos que se realizó en la Quinta de Olivos. Desde el equipo del jefe de Estado porteño informaron que el protocolo no indica que el presidente debía aislarse o hisoparse, por lo tanto va a continuar con sus actividades ya programadas. Preocupación entonces por este caso de coronavirus positivo de Horacio Rodríguez Larreta y habrá que seguir con atención también el estado de salud del presidente de la Nación y del gobernador Axel Kicillof, quien, recordemos, se ha aplicado la primera dosis de la vacuna rusa que ha llegado a la República Argentina. Cambiamos de tema y ahora vamos a compartir parte de la charla que tuvo nuestra compañera Mariela Oliva con Eduardo Borri, él es vicepresidente de CASMA, y justamente se refería a que este sector, el de la maquinaria agrícola, ha sido uno de los beneficiados durante los tiempos de pandemia. Bueno, la verdad que ha sido un año extremadamente complejo, no solo para el sector, la Argentina, sino para el mundo. No podemos dejar de mencionar la situación de pandemia que ha atravesado al mundo. Ahora bien, yo creo que en los momentos de crisis las instituciones se fortalecen porque los asociados demandan más de nuestra asociación. Y de alguna manera yo interpreto que CASMA, por una serie de factores que ya voy a mencionar, ha estado muy por encima de la media de otras instituciones, gestionando como hay que hacer. En definitiva, yo diría que luego de Escuagro, en donde tuvimos la mayoría de las empresas socias una buena exposición con un buen nivel de venta, faltando un día para terminar la muestra se cierra por efecto de la pandemia. Pasaron 2 semanas y durante esas 2 semanas que estuvimos en aislamiento, la institución estuvo gestionando para que aquellas empresas, que en general son la mayoría que estamos en el interior del interior, pudiéramos comenzar a trabajar, dado que no teníamos circulación de virus en nuestras poblaciones. Y esto fue una gestión, yo diría, en cabeza del presidente Néstor Sestari, lo cual hay que reconocer. Posteriormente, empezamos a ver que nuestro sector había sido declarado esencial, con lo cual teníamos abiertas nuestras fábricas, pero nuestros proveedores no necesariamente lo estaban, con lo cual hubo que empezar a trabajar y destrabar toda la cadena de valor que provee a este sector tan importante. Entonces, nuevamente la institución estuvo ahí al pie del cañón. Para finalizar, también, y que todavía estamos viendo coletazos de esta situación, está habiendo falta de insumos por diferentes cuestiones, desde especulaciones de proveedores, nuestra propia especulación, no podemos dejar de decirlo, y situaciones de debilidad de un gobierno nacional que yo entiendo que hace
lo que puede hacer y es nuestro deber estar ahí machacando para que las cosas se destraben en términos de autorización de CIMIS y todo ese tipo de cosas. Y ahí nuevamente entonces estuvo la Cámara presente. Si uno hace un balance estando a días de finalizar el año, claramente nuestro sector ha sido uno de los pocos sectores favorecidos, ya que tuvimos plena demanda, plena ocupación, muchos de los asociados hemos tomado gente aún en medio de la pandemia, hemos crecido en personal, hemos agregado valor, y bueno, y la verdad que en ese sentido creo que podemos dar gracias a Dios que esto se ha producido, y fundamentalmente que hemos logrado mantener a salvo nuestras familias, las familias metalúrgicas que hacemos a todo este entramado productivo de la maquinaria agrícola, que prácticamente significan 27.000 puestos de trabajo en más o menos 1.200 empresas del país. El año que viene espero arranque un poco más normal, en el sentido de que con una vacuna que está a las puertas de la Argentina y que pueda nuestra población ser vacunada y toda la Argentina de alguna manera empezar a recuperar un poco una vida normal, yo interpreto que vamos a tener que poner foco en otro tipo de cosas. Entiendo que lo que es el comercio internacional y la ausencia de viajes en la mayoría de nuestras empresas se ha detenido, con lo cual la agenda de internacionalización tiene que estar vigente. La agenda de la maquinaria agrícola de origen nacional es un tema que nosotros no podemos dejar de observar, porque es la única manera que podemos poner reglas claras a la hora de financiamiento específico para el sector. El gobierno entiendo que ha acompañado en muchísimas de las cosas que han sido exitosas para nosotros, como es el otorgamiento de créditos para que nuestros clientes puedan comprar su maquinaria. La Argentina tiene un know-how muy importante en siembra directa y toda la cadena de valor de maquinaria tiene que ser insertada en el mundo. Me parece que como institución también tenemos que bregar como para codearnos con pares de otros países para que podamos de esa manera hacer sinergias, entender qué es lo que el mundo necesita, dejar de mirar solo nuestra casa chica, que es la Argentina, para empezar a mirar cuáles son las necesidades que el mundo tiene. Como todas las instituciones, las mismas se fortalecen con la participación de sus asociados. Es clave que los que estamos al frente de las instituciones veamos a los asociados como aquellos a los que debemos rendirle pleitesía, porque son ellos los que dan razón de ser a nuestra institución. Pero por otro lado, le debemos exigir o nos debemos exigir una mayor participación, el llenar la agenda de esta institución, el marcarnos el camino, es de los asociados la responsabilidad. Así que de alguna manera insto a que los mismos llenen de contenido nuestras reuniones y que nos desafíen, porque entiendo que los que hemos elegido voluntariamente ser dirigentes de estas instituciones, lo hacemos con mucha vocación de servicio, pero tenemos que tener claro cuáles son las necesidades que los asociados requieren. Continuamos con más información y en la mañana de hoy el presidente Alberto Fernández, en una entrevista en Radio Con Voz, se refirió a varios temas, al tema de la pandemia, diciendo que posiblemente haya que tomar alguna medida de restricción, y también se refirió al paro anunciado por la mesa de enlace
paro de 72 horas, paro que también se van sumando otras entidades que están por fuera de la mesa de enlace con algunos cuestionamientos y donde también salen a apoyar la medida de la mesa de enlace. El presidente Alberto Fernández cuestionó, sin embargo, a la dirigencia del sector agropecuario por el paro de las 72 horas. El presidente Alberto Fernández salió a cuestionar esa medida, afirmó que la situación económica es muy delicada y que su objetivo es cuidar el bolsillo de la gente. Hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si fuera a gobernar un país normal. Y esto no es normal. Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy, pero muy delicada. Yo no puedo seguir funcionando con la lógica de una economía normal porque no estoy en una economía normal. En diálogo, como te decíamos, con Radio Con Voz, el presidente Alberto Fernández dijo además que hay una lucha con la producción de alimentos en la República Argentina. El mundo demanda alimentos y suben los precios, pero los productores argentinos producen en pesos argentinos y hace años que no tienen aumentos de luz, gas, tuvieron bajos aumentos en combustibles, tuvieron ayuda de las ATP. Entiendo que el maíz creció mucho y es una gran oportunidad para exportar, pero no entiendo por qué quieren cobrarle al argentino el mismo precio que hoy está pagando el mundo. Y además remató señalando que el mundo demanda carne, la carne se produce en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un alemán? Es una discusión que estamos dando. Palabra del presidente Alberto Fernández en la mañana de hoy, en una entrevista en Radio Con Voz, cuestionando esta medida de fuerza que fue anunciada en el día de ayer por la mesa de enlace. Cambiamos de tema y desde el CONICET nos cuentan ahora cómo hay que prevenir y la situación que ocurrió días atrás, donde productos alimenticios llegaron hacia China con carga que tenía coronavirus. Lo que nosotros sacamos son algunas conclusiones y planteamos sobre todo hipótesis basado en incertidumbres. Particularmente porque desde China se considera que el SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por los alimentos, y esto no es así. Esto es como pensar que la gripe se transmite por los alimentos. Hay, como bien mencionaste, una serie de instituciones de referencia a nivel internacional de distintos países, agencias de investigación de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, que claramente están diciendo, más allá de la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la OIE, que esto no es una enfermedad que se transmita por los alimentos, no puede ser considerada así, y China lo está considerando así. Pero no solamente por los alimentos. China está siendo particularmente enfática en la transmisión a través de superficies, de las superficies que contienen a los alimentos congelados que ellos compran en el resto del mundo. Y particularmente hago mención a la Argentina, ¿no es cierto? Y no solamente a carne bovina, porque en Argentina hay casos también de carne de aves, carne de cerdo, de carne de peces, de pesca. Entonces esto es una medida realmente arbitraria que no está fundada en información científica. En ese contexto es donde nosotros hicimos este ejercicio teórico de ver cuál es realmente el riesgo que existe de que alguien se enferme por la presencia, en el peor de los escenarios, del ARN del virus en la superficie de una caja. Aclaramos, el ARN no es infectivo. Para ser infectivo el virus tiene que estar envuelto y tiene que tener todas las características morfológicas asociadas al virus para poder ser infectivo. Esto no es lo que han encontrado jamás hasta ahora en China. Pero en el peor de los escenarios, si esto fuese así y se encuentra un virus infectivo, la probabilidad de que una persona
se enferme es de una en... Primero lo habíamos calculado cuando hacía los análisis de forma centralizada China, en 1 en cada 250.000 muestras analizadas, lo cual daría que la probabilidad de que alguien se enferme es de 1 en 1 billón, o sea, 1 y 12 ceros atrás. No alcanza la población del mundo para entrar en este paquete. Y después, en China, hubo una información actualizada con base en una decisión que tomaron, que es la descentralización del análisis, y lo descentralizaron a los distritos del interior de China, y ahí hubo 10 distritos o provincias, como quieran llamarlo, que empezaron a hacer análisis, y ahí es donde se empezaron a detectar un montón de muestras positivas. Volvimos a hacer el cálculo, y ellos con esos análisis positivos estimaron que hay 2 casos positivos sobre 40.000 muestras analizadas. Esto a nosotros volvimos a hacer el cálculo de estimación de cuánta gente se puede enfermar y es 1 en 100.000 millones. El riesgo es realmente insignificante. Entonces, en este contexto, además hay falta de información técnica por parte de los chinos, porque no sabemos qué PCR están haciendo. Es muy llamativa la situación que mientras estaban el análisis centralizado en Shanghái, hubo 22 muestras positivas sobre 3 millones de superficies analizadas. Siempre son superficies, nunca alimentos, porque los alimentos les dieron todos negativos supuestamente. Cuando lo descentralizaron, aumentaron un montón la detección de ARN, pero ellos informan en material genético, presencia de material genético, y no hacen referencia a la técnica que usan, no hacen referencia a la validación de esa técnica, ni a un montón de detalles técnicos que nosotros pusimos a modo de pregunta en el informe que publicamos desde la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET. Entonces esto genera una enorme incertidumbre, y lo que se ve a las claras es que es una medida arbitraria que no tiene una base científica. En Argentina se dan todas las garantías porque se aplican protocolos muy exigentes y costosos, ¿no? Porque todo esto de la exigencia acarrea también un costo. Tremendos protocolos que están verificados en el caso del proceso, por la autoridad sanitaria, que es SENASA, en cuanto al proceso, para garantizar la inocuidad de todos los productos, como siempre se hace, de los productos que se producen, y por otro lado de la autoridad de salud local, provincial o nacional, según el caso. Entonces, la probabilidad de que haya gente enferma y que pueda llevar, suponte que haya un asintomático, tiene elementos de protección personal. Es imposible que contamine la superficie de una caja. Pero los protocolos lo que hacen son las garantías de que la gente que pueda llegar a ser portadora no esté trabajando en planta. Porque si hay un solo síntoma, ya no trabaja. Y por supuesto que el personal de riesgo no trabaja, está licenciado. Todas estas medidas, que son fuertes, justamente son para garantizar esta seguridad en los productos. Pero a esto le agregamos que el virus no se transmite por alimentos y no se transmite por la superficie de las cajas, ¿no? Momento de hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más noticias. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
el campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Ya estamos de regreso en esta continuidad informativa y hace un ratito estábamos hablando del alerta que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional por precipitaciones en la provincia de Buenos Aires. En este caso, nuestro compañero Mauricio Saldívar nos trae más información al respecto. Evidentemente, uno de los temas que más preocupa a los productores es la falta de precipitaciones y en algunos casos la distribución dispar de ellas. En algunos lugares con excesos muy notorios y en otros no ha caído una sola gota. Por eso los invito a compartir este informe especial de las precipitaciones esperadas, del total de precipitaciones día por día, desde el 5 al 19 de enero. El miércoles 6 de enero, el sudeste de la provincia de Buenos Aires va a ser la zona del país que más precipitaciones va a recibir, con valores que pueden estar superando los 40 milímetros. El jueves 7, la mayor parte de la zona núcleo sin precipitaciones, salvo algún sector del sudeste bonaerense con precipitaciones débiles. El viernes 8 comienzan a aparecer núcleos de precipitaciones moderadas hacia el oeste del país. El sábado 9, buenas noticias porque gran parte del centro y norte de la Argentina, regiones que denotan una falta evidente de precipitaciones, van a tener algunos valores de precipitación que van a traer un alivio relativo. Se van a mantener las precipitaciones hacia el domingo 10 de enero, con valores que van a estar en algunos casos entre 10 y 20 milímetros, especialmente en el norte de la provincia de Buenos Aires. El lunes 11 de enero se mantienen las precipitaciones sobre la mayor parte de la zona núcleo. Lo mismo va a suceder el martes 12, el miércoles 13, el área de precipitaciones se mantiene con valores que pueden estar entre los 5 y los 10 a 15 milímetros en partes de la zona núcleo. Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 siguen las precipitaciones sobre la mayor parte del centro y norte del país. Buenas noticias también para el domingo 17. Recién el lunes 18, gran parte de la provincia de Buenos Aires estará sin precipitaciones significativas, pero el norte de la zona núcleo va a tenerlas, al igual que la provincia de Córdoba, y el martes 19 de enero, último día de nuestra previsión, las precipitaciones estarán confinadas al extremo norte de la zona núcleo, el litoral y parte del oeste de la República Argentina. Le agradecemos a nuestro compañero Mauricio Saldívar, que está siempre minuto a minuto informado sobre el tema del tiempo. Cambiamos de tema y en las próximas horas se conocieron algunos detalles de cómo será el traslado de los restos de Fangio a su museo, detalles que se han presentado a través de la firma que está organizando un importante evento. La firma es Star Group, firma que tiene como titular a Constancio Vigil Padre y como CEO de la firma a Rubén Bartolomé, el féretro del quíntuple campeón
estará en un mausoleo, una idea que fue de Jackie Stewart, quien gestiona la presencia de pilotos actuales y leyenda de la máxima categoría del automovilismo. La fecha prevista es en el mes de noviembre, así lo ha confirmado Oreste Berta, quien ya también ha confirmado su presencia. Fue invitado también Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, y se hará lo propio con Carlos Reutemann. Stewart y Vigil, recordemos, tuvieron una gran amistad, formaron una gran amistad hace más de 50 años. Su vínculo y admiración por Fangio son claves para este tributo. Recuerdan que se han conocido allá por el año 1968, cuando vino a acompañar en la temporada internacional de Fórmula 2 europea. Ahí empezó a escribir para la revista El Gráfico. Recordemos que Vigil fue su director ejecutivo, luego siguió siendo colaborador y allí nos hicimos amigos. De hecho, para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en el año 1980, él me cedió una de sus 4 habitaciones en el hotel de París en Monte Carlo, que está frente al casino, y allí fue ideal porque ese año ganó Carlos Alberto Reutemann, recuerda Constancio Vigil. Por otro lado, cuando falleció Fangio el 17 de julio de 1996, Stewart me llamó y me pidió que le diera una mano para poder participar del funeral. Él vino con su hijo mayor, Paul, y Stirling Moss. Luego me mandó una carta donde recomendó que los restos de Fangio estén en su museo junto con sus autos y trofeos, pero en ese momento no fue posible. La idea original para poder hacer esta actividad era noviembre del año pasado, pero por la pandemia de COVID-19 se pasó para el mes de marzo o abril de este año, aunque luego, cuando la Fórmula 1 anunció su calendario, vimos que el campeonato comenzará en Australia el 21 de marzo y después se van a Bahrein y China allá por el 11 de abril. También es posible que la fecha sea del 25 de abril, aún sin escenario confirmado, sea del otro lado del mundo. Entonces le mandé una carta a Jackie Stewart donde le propuse mejor hacerlo en el mes de noviembre, entre las carreras de México y de Brasil, también porque en esa época del año empieza a hacer calor y creo que será ideal. Aparte, nos da más tiempo para poder organizarlo de la mejor manera. Si bien faltan la confirmación de Stewart, es muy probable que sea en esa fecha. Fangio se merece este tributo, es el único que salió campeón mundial con 4 marcas diferentes y coches diferentes. Si tomamos los 2 tipos de Mercedes, el W196, uno carenado y el otro sin esa variante, fue un embajador del deporte argentino, uno de los mejores de la historia, pero también fue una gran persona. Así por lo menos lo remarcó Constancio Vigil. Por otro lado, se sabe que se ha encontrado un lugar del museo por el que se ingresa desde la calle 17, que es perpendicular al ingreso principal. Es el sector que se conecta al edificio principal, es donde está el microcine. El mausoleo se pondrá en un subsuelo donde habrá una pared que cortará, que va a contar su historia, y en otra estarán placas conmemorativas, detalla el responsable del museo. El público no podrá tocar de ninguna manera el féretro, pero sí podrá estar cerca del mismo. Por otro lado, se está preparando todo este evento. Se ha invitado a Lola Reutemann, que ya está al tanto por ser senador nacional de la provincia de Santa Fe. El viernes 5 de diciembre hicimos una presentación en la Cámara de Senadores del pedido de interés parlamentario
para el tributo de Fangio. Será un gran evento y más allá de los pilotos de Fórmula 1 que puedan venir, esperamos entre 150 y 250 periodistas internacionales y también vamos a invitar a autoridades nacionales. La firma Star Group será la encargada de organizar este evento y se destaca que podría llegar a venir el piloto Lewis Hamilton, actual heptacampeón, quien manifestó su respeto y admiración por Fangio, a quien definió como el padrino de este deporte en el año 2018, cuando logró su quinto título e igualó al campeón argentino. Recibió de parte de su museo un trofeo original del Chueco. Como correspondencia, el inglés les obsequió un casco autografiado que hoy se exhibe en la muestra que honra las hazañas del quíntuple campeón mundial argentino. Por otro lado, también se habla que, por lo que se desprende de muchas conversaciones, de otros datos aportados por Constancio Vigil y por el CEO de la empresa organizadora, Rubén Bartolomé, el evento podría ser el 5, 6 y 7 de noviembre de este año, como dijo Vigil, entre las carreras de México y Brasil. El organigrama ya está muy encaminado. Stewart llegará primero a Buenos Aires, donde será recibido por su amigo Vigil. Luego ambos viajarán en una avioneta a la ciudad de Mar del Plata, que recibirá de forma directa el resto de la comitiva. Cabe recordar que el aeropuerto de Mar del Plata, Astor Piazzolla, es un aeropuerto internacional. Los responsables de la organización e invitados especiales se hospedarán el viernes en el Hotel Costa Galana, donde se realizará una conferencia de prensa. El sábado por la mañana todos partirán hacia Balcarce, a 70 kilómetros de distancia de Mar del Plata, en combis que pondrá a disposición la firma Mercedes-Benz. Desde el cementerio habrá una caravana que pasará por lugares que fueron emblemáticos para el Chueco Fangio, como por ejemplo su taller, el bar donde tomaba su aperitivo, su casa familiar, y luego se llegará al museo donde se hará la ceremonia religiosa. El evento será abierto al público porque la misma gente de Balcarce fue la que conmovió a Jackie Stewart en el funeral de Fangio, cuando sus restos fueron llevados al cementerio. Al cruzar por una plaza, una persona empezó a aplaudir, luego otras 30.000 hicieron lo mismo. Así lo asevera Constancio Vigil. Ese día los balcarceños y todos los que visitan la ciudad bonaerense también podrán entrar a ver el mausoleo. Además, se va a transmitir en directo todo por pantalla gigante. Una vez terminado, la organización y los invitados comerán un asado en la estancia La Peregrina, propiedad de la familia del recordado Juan Manuel Bordó, ahijado deportivo de Fangio. Al otro día la comitiva partirá hacia San Pablo y desde el lunes estarán disponibles para poder cumplir con las obligaciones previstas a la carrera brasileña. Algunos datos que se van conociendo de este homenaje entonces que se está preparando para el mes de noviembre, según trascendidos, serían el 5, el 6 y el 7 de noviembre allí en la ciudad de Mar del Plata. Y vamos a conocer, por lo menos estas imágenes son las que se han difundido, cómo será el mausoleo de Fangio allí en el museo. De esta manera será la construcción en el traslado de los restos de Fangio, que estarán depositados allí mismo. Allí vemos el ingreso al mausoleo, donde ya está en construcción. Se habla de una estatua, podríamos decir, que se está realizando
allí en $80.000, que fue valuado por lo menos el trabajo que se va a realizar en este mausoleo, que como lo estamos viendo, allí descendería un piso y vamos a ver dónde se van a depositar, allí muy cerquita. Obviamente, como estábamos contando, no se va a poder tocar el féretro, pero sí se podrá estar muy cerca del féretro que tendrá los restos del quíntuple campeón de Fórmula 1, el Chueco Fabre. Cambiamos de tema y ahora vamos a hablar con Gustavo Groco Patel sobre la sustentabilidad y el cooperativismo. La reflexión por ahí es qué es ser sustentable en el siglo XXI y en la pandemia o pospandemia, ¿no? Y fundamentalmente cuál es el rol de las cooperativas en tanto formas de organización como otras formas de organización, las empresas, el Estado, etcétera. Cómo las organizaciones abordan el tema de la sustentabilidad en esta incertidumbre o en esta situación. Y me parece a mí que el tema pasa, en primer punto, porque las organizaciones debemos de alguna manera facilitar la difusión y utilización de las tecnologías y los conocimientos. Un punto, ¿no? Es decir, de qué manera toda esta convergencia tecnológica que venimos viendo desde hace varios años, que ahora se acelera a raíz de la pandemia, estamos preparados para recibirlas, para difundirlas, para utilizarlas para el bien, digamos, de las personas y de la sociedad. El segundo punto de la sustentabilidad tiene que ver con cómo se facilita el acceso al capital, tan necesario para acelerar procesos de transformación, para profundizarlos en situaciones que no van a ser fáciles. Y ahí me parece que el sistema cooperativo está en una situación mejor o de mucho mayor legitimidad y de mucho mayor capacidad de acceso que por ahí otras formas de organización. Otro punto importante que ha venido trabajando el sistema cooperativo es la integración de los productores en la cadena de valor. Me parece a mí que es fundamental ese nivel de integración y de participación conjunta, es decir, cooperativas no horizontales, sino también verticales de alguna manera, ¿no? El otro punto es el vínculo con los consumidores, cómo van a ser los consumidores en la pospandemia o en el tiempo que viene, ¿no? Son consumidores que requieren más información y mucho mayor involucramiento con el sistema productivo. Probablemente haya que revisar diseños organizacionales, era algo que veníamos estudiando antes, pero que ahora probablemente se haga mucho más evidente. Pasar de la idea de cadenas a la idea de ecosistemas, ¿no? Es decir, si hay una cooperativa vitivinícola, en realidad es parte de un ecosistema más complejo donde no está solamente la producción del vino, sino que está el turismo, la gastronomía, la cultura y que todo es parte de todo, ¿no? Lo mismo se ve en las cooperativas de las cadenas de los granos, en donde estoy más cerca. La cooperativa tiene un gran impacto sobre el sistema para que ese sistema sea sustentable y ese impacto tiene que ver con la creación de una especie de cultura cooperativa en nuevas formas de organizaciones que se van creando, ¿no? Esta cosa de volver al campo me parece que requiere de un liderazgo del sistema cooperativo y también es muy importante no solamente volver al campo, sino evitar que la gente que está en el campo se vaya, ¿no? Claro. Seguimos avanzando con la información y hay gran expectativa por lo que está sucediendo con el precio internacional de la soja y esto alienta al gobierno nacional. Según una proyección elaborada por la Bolsa de Comercio de Rosario, las exportaciones del complejo agroexportador argentino correspondientes a la campaña 2020-2021 generarán un ingreso de divisas
de 34.896 millones de dólares. Esto significa un 34% superior en relación al ciclo anterior. El actual nivel de precios de los commodities, con una soja que en Chicago llegó a ubicarse en $504 la tonelada y que finalmente cerró en $496, representa una buena noticia para el gobierno nacional, que busca de esta manera recomponer las reservas del Banco Central. De acuerdo al informe elaborado por Julio Calzada y Javier Trebous de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo sojero cerrará la campaña 2020-2021 con un ingreso de dólares estimados en 21.825 millones de dólares, con una fuerte tracción de subproductos como la harina y soja, que acompañan la tendencia alcista del poroto. En el desagregado, las ventas al exterior están lideradas por harina y pellets de soja, con 13.174 millones de dólares, aceite de soja con 4.900 millones de dólares, y el poroto cierra el podio con 3.750 millones de dólares. Por otra parte, la cadena de maíz ocupa el segundo lugar con ventas por 8.704 millones de dólares, seguido por el trigo de 3.255 millones de dólares, la cebada en 935.000 dólares y el girasol en menor medida en 806.000 dólares. Sigue entonces la expectativa por el precio de la soja. Siguen monitoreando las trampas contra el picudo algodonero para prevenir su presencia en la próxima cosecha. Nos encontramos monitoreando trampas de picudo del algodonero en los departamentos O'Higgins y Fontana, en la provincia del Chaco, donde podemos observar la baja presencia del insecto, inclusive nula presencia. Situación similar se dan en los demás departamentos donde se siembra el cultivo. Esto es debido al trabajo de destrucción que se hizo, a las condiciones climáticas que también se está sufriendo, es decir, las bajas precipitaciones desde otoño, parte del invierno y principio de la primavera. Recién a finales del mes de octubre empezaron a darse precipitaciones y desde allí podemos ver que se inició de manera tardía la siembra, que recordemos la siembra del cultivo de algodón en la provincia del Chaco va desde el 1 de octubre al 30 de noviembre. Se dio un vacío sanitario más largo, lo que ayuda a que el ingreso de la plaga sea con menor presión, menor cantidad de individuos, debido a la falta de alimentos, producto también de la extrema sequía, que hace que no haya rebrotes, y las heladas también, que fueron bastante importantes, lo que da una ventaja de cara al nuevo ciclo, debido a que cuando se den las condiciones las poblaciones van a ir aumentando. De allí sugerencia al productor que realice primero la colocación de trampa, que identifique los lugares de presencia, que actúe sobre esos lugares y que lo siga haciendo a lo largo de todo el ciclo, para cuando la multiplicación de la plaga, que se da generalmente con poblaciones altas, por febrero ya el cultivo ya esté consagrado y de esa manera haya potenciales de rendimientos importantes. Estamos llegando al final, pero antes vamos a ver cómo va a continuar el tiempo para la ciudad de Buenos Aires y para la zona del AMBA. Para mañana jueves una mínima de 18, una máxima de 31 grados con el cielo parcialmente nublado. Para el día viernes, 20 de mínima, 32 la máxima, cielo parcialmente nublado, probabilidades de algunas precipitaciones hacia la noche del viernes, que estarán presentes también
en las primeras horas del día sábado. Luego el tiempo irá mejorando con una mínima de 20 y una máxima de 31 grados. Punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Chau, chau.